Tómala. Noticia de última hora. La presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, está exponiendo en la mañanera a estas agencias estadounidenses como el FBI, la DEA y todas las intervenciones, pues ellos son los que están pactando con los narcotraficantes, y da una argumentación extraordinaria en la mañanera, amigos. Te recomiendo que veas este video completo y lo compartas. Así transcurrió el evento. ¡Checa! Todo lo que hemos hecho en Sinaloa principalmente, del 1 de octubre de 2024 que llegamos a la fecha, cuántas personas han sido detenidas y todo lo que tiene que ver con el Gabinete de Seguridad en el estado de Sinaloa. Entonces le doy la palabra a Rosa Isela, después a Roberto y después a Omar y después contestamos sus preguntas, si les parece. Adelante, Rosa. Con permiso, Presidenta. Buenos días a todas y a todos. 1. 5 de enero de 2023. Ovidio N., líder del cártel de Sinaloa, es detenido en Jesús María, Culiacán, Sinaloa. En el operativo perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. 2. 15 de septiembre de 2023. Ovidio N. es extraditado a Estados Unidos por el Gobierno de México. 3. 25 de julio de 2024. La Embajada de Estados Unidos informa del cambio de medida cautelar de Ovidio N. sin consultar al Gobierno de México, lo cual viola el Tratado de Extradición. Ese mismo día, arriba una aeronave con Joaquín N. e Ismael N. a Santa Teresa, Estados Unidos, donde son detenidos por autoridades de Estados Unidos. Cabe resaltar que al despegar la aeronave no llevaba prendido su localizador, que es encendido 5 minutos antes de aterrizar en el aeropuerto. 4. 31 de julio de 2024. El Gobierno de México solicita información a la Embajada de Estados Unidos sobre la participación de agencias estadounidenses en esa detención. 5. 9 de agosto de 2024. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, informa públicamente que ninguna agencia estadounidense participó en el operativo. 6. El 9 de mayo de 2025 son recibidos por el Gobierno de Estados Unidos 17 familiares de Ovidio N. 7. 2 de julio de 2026. Un reportaje en el medio Pie de Nota informa que la avioneta que se utilizó es parte de una exposición de aviones de guerra en la que el FBI lo presenta como parte de un operativo de esa agencia. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué esto es relevante? Las versiones son contradictorias. Alguien mintió. 2. De confirmarse la participación del FBI sin informar al Gobierno de México, representa una violación a la Carta de las Naciones Unidas, a la Carta de los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional. Lo más relevante, y en su caso, ¿quién hace y quién ha hecho acuerdos con la delincuencia organizada? Debe quedar claro que el Gobierno de México no hace pactos criminales con nadie. Tan es así que el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, va a explicar todas las acciones que se han hecho en el estado de Sinaloa. Roberto, ¿quieres antes? Con su permiso, Presidenta, comentarles
que en seguimiento a lo que ha planteado la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, hemos pedido a la Fiscalía General de la República que solicite formalmente al Buró Federal de Investigaciones, o FBI como es conocido por sus siglas en inglés, mayor información sobre esta participación que se dio a conocer en los medios de comunicación. También hemos estado en comunicación con la Embajada de los Estados Unidos en México sobre este tema, quienes ya nos han aportado algunos elementos de información sobre cómo es que este avión fue prestado al museo que ya se mencionó en El Paso, Texas. Así que pues estaremos haciendo estas solicitudes de información y estaremos informando cuando nos lo indique, Presidenta. Gracias. Con su permiso, señora Presidenta. Muy buenos días a todas y todos. El día de hoy informamos los avances y el estatus de la Estrategia Nacional de Seguridad en el estado de Sinaloa, una entidad que ha requerido atención permanente, coordinación interinstitucional y un despliegue operativo sostenido con la principal finalidad de proteger a la población y combatir la impunidad. Como se ha informado aquí en diversas ocasiones al inicio de este gobierno, Sinaloa enfrentó una situación extraordinaria de violencia derivada de la disputa entre fracciones criminales del mismo grupo. Esta confrontación provocó un incremento relevante en el homicidio doloso sin precedentes. Ante este contexto, al inicio de su administración, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó el fortalecimiento de la seguridad en Sinaloa, con presencia permanente de las instituciones del Gabinete de Seguridad, mayor despliegue operativo, trabajos de inteligencia e investigación para identificar y detener a diversos generadores de violencia. Desde entonces, no se ha dejado de combatir la inseguridad ni a los grupos delincuenciales que generan violencia en la entidad, sin importar a qué grupo o fracción delincuencial pertenezcan. Por ejemplo, en 3 acciones distintas, se entregaron a 90 delincuentes que por corrupción de funcionarios seguían operando desde prisiones mexicanas, haciendo un daño terrible a nuestro país. De todos los cárteles, de todas las facciones, todos con orden de aprehensión en Estados Unidos y todos con orden de aprehensión en nuestro país. Se han intensificado las operaciones para detener a generadores de violencia, desarticular células criminales, asegurar armas de fuego, retirar droga de las calles, ubicar y destruir los laboratorios clandestinos y disminuir la capacidad operativa de estas organizaciones. En estos trabajos participan la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia y Fiscalía General de la República. Para entender el comportamiento de la violencia en la entidad, es importante ubicar los hechos que modificaron los equilibrios internos de los grupos criminales. Primero, recordemos una acción relevante. En el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se detuvieron a 738 detenidos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, todos integrantes de Cártel de Sinaloa. Entre ellos resaltaría 3 operaciones importantes. El Ejército Mexicano detuvo a Ovidio Guzmán, como ya lo mencionó la secretaria de Gobernación, hecho en el que lamentablemente perdieron la vida 10 valientes militares. La Secretaría de Marina detuvo a Caro Quintero, uno de los principales líderes también de Cártel de Sinaloa, y el Ejército detuvo al Nini. Entre estos 738 detenidos del Cártel de Sinaloa, detenidos el sexenio pasado, 10 son sumamente relevantes. A partir de septiembre de 2024, se registró un incremento de 232% de los homicidios dolosos. En diciembre de ese año se implementó el Plan Sinaloa con el reforzamiento del despliegue federal, el incremento de operaciones de inteligencia y acciones focalizadas contra generadores de violencia. Este pico de 234% es claramente después de la detención del Mayo Zambada. En junio del 2025 se registra otro punto de tensión por conflictos entre facciones debido al abatimiento de Jorge Humberto alias El Perris y la célula de los Avendaño, quienes pertenecían al grupo delincuencial de los Chapos y pasan a formar posteriormente parte de los Mayos. Eso se informó aquí también en una mañanera.
Desde ese mes a la fecha, el promedio diario de víctimas de homicidio doloso presenta una reducción del 44%. La estrategia ha permitido contener una escalada de violencia, reducir capacidades operativas de los grupos criminales y sostener la presencia del Estado en las zonas de mayor incidencia. Sin embargo, las acciones del Gabinete de Seguridad, por instrucciones de la Presidenta de México, se han incrementado mes con mes y las detenciones también se han incrementado mes con mes, como más adelante informaré, con detenciones relevantes semana por semana. El Gobierno de México mantiene en Sinaloa un estado de fuerza de 16.440 elementos, principalmente de la Secretaría de la Defensa Nacional, también de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional. Este despliegue permite atender de manera simultánea distintas líneas de operación, presencia territorial en municipios con mayor incidencia delictiva, pero también vigilancia en caminos y carreteras y zonas rurales, las operaciones contra los laboratorios clandestinos, acciones contra células armadas, aseguramiento de armamento, vehículos y equipos tácticos, así como trabajos de inteligencia para ubicar a integrantes de estructuras criminales. Como resultado de este trabajo, en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, solo en el estado de Sinaloa se han detenido a 2.540 personas por delitos de alto impacto. Estas acciones han impactado a distintas estructuras criminales, incluidas células vinculadas con las facciones en disputa de los Mayos, de los Chapos, pero también de otras células de Cártel de Sinaloa. Entre las detenciones relevantes realizadas en Culiacán se encuentra la de Juan Carlos N., identificado como generador de violencia y operador financiero de un grupo delictivo. Otro caso relevante es el de José Manuel N., quien formaba parte de una célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. Esta persona ha sido identificado como un generador de violencia relacionado con la coordinación de ataques, reclutamiento de integrantes y operación de células armadas. En Mazatlán fue detenido Daniel Alfredo N., operador del Cártel de Sinaloa, quien contaba con orden de detención con fines de extradición por delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta misma persona en nuestro país estaba relacionada con varios hechos violentos en la entidad. Es identificado como objetivo prioritario para autoridades de Estados Unidos y líder fundador de una organización transnacional. En Badiraguato fue detenido Iván N., identificado como jefe de una facción ligada a los Beltrán Leiva. Fue detenido con 7 integrantes más de su grupo, a quienes se les aseguraron armas largas, incluyendo ametralladoras y fusiles Barrett, 14,000 pastillas de fentanilo, dosis de metanfetamina y 5 vehículos con reporte de robo. Estas acciones reflejan que la estrategia no se dirige contra una sola facción, sino contra todas las estructuras que generan violencia, que dañan a las familias sinaloenses, trafican droga, privan de la libertad, agreden a la autoridad o mantienen capacidad operativa en la entidad. Además de estas detenciones, el trabajo en Sinaloa se ha enfocado en reducir la capacidad operativa de los grupos criminales. De octubre del 2024 a junio del 2026 se han asegurado más de 94 toneladas y media de drogas, incluyendo 1.300 kilos y 2 millones de pastillas de fentanilo. Se han asegurado 5.900 armas de fuego y 1 millón de cartuchos. Este volumen de armamento representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país durante la presente administración, lo que muestra la capacidad de fuego que tienen estos grupos criminales y la importancia de retirar continuamente estas armas de las calles. En el mismo periodo, el Ejército y la Marina han desarticulado 2.412 laboratorios para la producción de metanfetaminas. Como parte de las acciones para desmantelar los centros de producción de drogas en Nabolato, se localizaron y neutralizaron 6 laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas. En esta operación se aseguraron más de 4 toneladas de metanfetamina, además de 47,000 litros de sustancias químicas. De igual manera, en un cateo realizado en Culiacán se aseguraron 55,000 litros y más de 2,000 kilos de sustancias químicas utilizadas para la elaboración de metanfetaminas. Este tipo de acciones, de los 2.412 laboratorios destruidos, se interviene la cadena de producción de drogas sintéticas desde su etapa inicial. Se afecta la capacidad financiera y el flujo permanente de efectivo que reciben con estos laboratorios semana tras semana. Se afecta la capacidad financiera y se evita que estos insumos sean procesados en laboratorios clandestinos para su posterior distribución.
También destaca una operación realizada en Mazatlán, donde fueron detenidas 13 personas y se aseguraron 15 armas, además de un fusil Barrett, ametralladoras, cargadores, 1,400 cartuchos, 98 artefactos explosivos improvisados, equipo táctico, vehículos, incluyendo vehículos con blindaje artesanal. En operaciones realizadas en Sinaloa y Chihuahua, fueron detenidos 9 integrantes del cártel de los Beltrán Leiva, a quienes se les aseguraron 15 armas largas, 2 armas cortas, 2,600 cartuchos. En 3 operativos realizados en Ahome, Guasave y Los Mochis, fueron detenidos 2 integrantes de este grupo criminal y tras la intervención de 2 inmuebles se aseguró más de 1 tonelada de fentanilo, un aseguramiento histórico que representó una afectación directa a la capacidad de producción, almacenamiento y distribución de drogas sintéticas de esta organización. En Los Mochis se aseguró un centro de acopio de precursores químicos. En esta acción se detuvo también a una persona y se aseguraron 24,400 litros de metanfetamina. Este aseguramiento, como lo informamos aquí en fechas pasadas, representa el más grande de metanfetamina líquida en la presente administración y el segundo de mayor magnitud del que se tiene registro histórico. Este aseguramiento fue realizado por el Ejército Mexicano. Finalmente informamos sobre una acción reciente en Sinaloa. Como parte del reforzamiento a la seguridad en la entidad, personal naval realizaba labores de sondeo y monitoreo en ríos y presas en la comunidad de San Marcos, municipio de Mazatlán, con el objetivo de identificar posibles incrementos súbitos en los niveles de agua y alertar oportunamente a la población durante la temporada de lluvias. Este sábado, durante estas labores preventivas en ayuda a la población, elementos navales fueron cobardemente agredidos con artefactos explosivos improvisados por integrantes de un grupo delictivo. Derivado de estos hechos, lamentablemente 3 elementos navales resultaron heridos y 1 perdió la vida mientras recibía atención médica. Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, compañeros de armas y seres queridos y reconocemos su entrega, valor y compromiso al servicio de México y de la población sinaloense. En seguimiento a estos hechos, personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, implementó un despliegue operativo para reforzar la seguridad en la región con apoyo de aeronaves y sistemas aéreos no tripulados. Posteriormente, en el municipio del Rosario, fueron agredidos nuevamente los elementos de las fuerzas del orden y 10 agresores perdieron la vida. Además, fueron detenidos en esta acción Steven Alberto N. y José Luis N. y Yair N., vinculados con un grupo delictivo a quienes se les aseguraron armas, municiones y equipo táctico, uno de ellos de nacionalidad colombiana. El Gabinete de Seguridad mantendrá el despliegue operativo, las labores de inteligencia y la coordinación con las autoridades estatales para seguir protegiendo a la población, reducir la violencia y combatir la impunidad de estos grupos que tanto afectan al estado de Sinaloa. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la información. Resalto lo dicho por la Secretaría de Gobernación. Durante los últimos meses del gobierno del presidente López Obrador, arriban, como todos saben, estos 2 miembros de una organización de la delincuencia organizada a Estados Unidos, provenientes de México. En aquel entonces, el presidente López Obrador, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, solicita a la Embajada de Estados Unidos información de cómo es que salieron de México. Si hubo alguna participación de alguna agencia de los Estados Unidos. Todos recuerdan esta pregunta, esta solicitud de información. Se hizo en varias ocasiones. La respuesta por parte del embajador Ken Salazar, pública y de manera directa, fue que no había habido ninguna participación de ninguna agencia de los Estados Unidos. Sin embargo, en días recientemente, supimos a través de una nota periodística que el avión en el que arriban estas 2 personas, miembros de la delincuencia organizada,
está expuesto en una feria en donde el FBI se atribuye este operativo. Entonces, a partir de ahí, la primera pregunta es, ¿quién miente? ¿Quién mintió? ¿Mintió el embajador Ken Salazar? ¿Por qué es relevante? Primero, el haber mentido como embajador. Y segundo, de participar una de las agencias de Estados Unidos en este operativo estaría violando tratados internacionales y la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. La otra pregunta relevante que hace Rosa Isela es, a partir de la primera detención, o bueno, la detención de un miembro del cártel de Sinaloa, viene una serie de hechos, como la llegada de su familia, como la misma llegada de este avión. Entonces se hace la pregunta, ¿quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada? Y bueno, amigos, ahí tienes los comentarios y todas las afirmaciones de nuestra querida presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y déjenme saber en los comentarios qué opinas al respecto de este tema muy interesante, amigos. En fin, lo leo en los comentarios y compartan. Checa.